Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 30 y hoy vamos a hablar de la condición postmoderna, este libro que se escribió en 1979 por Jean-François Lyotard o Jean-François Lyotard. Este es un libro muy interesante debido a que en esta obra examina el cambio radical en la forma en que concebimos el conocimiento. Y con conocimiento nos referimos a un tipo de ciencia, a un tipo de cultura en la sociedad contemporánea, ¿no? Este libro se publica en un contexto histórico donde está marcado por avances tecnológicos como punto de partida. Entonces la desilusión tras las guerras mundiales y el cuestionamiento de las ideologías totalizantes, se ve que ya se entra una era tecnológica, una era donde los aparatos se vuelven cotidianos al hombre y con eso también cambia el paradigma de la búsqueda de la verdad, del sentido de la vida y demás. Entonces la obra de Lyotard es una crítica a las certezas de la modernidad, ¿no? Y una reflexión sobre cómo las nuevas condiciones sociales y también culturales en las que nos encontramos evidentemente van sucediendo. Entonces Lyotard se propone entender cómo la sociedad ha cambiado, cómo ha cambiado, ¿no? Y también cómo el conocimiento se ha transformado en la posmodernidad. Entonces su interés principal está en la manera en que cómo vemos la teoría del conocimiento, la epistemología, porque esta ha sido alterada por la evolución tecnológica y evidente también las nuevas formas de comunicación. Entonces Lyotard plantea que la sociedad ha transitado desde la modernidad, caracterizada por la fe en el progreso y las grandes narrativas explicadas por la razón, el marxismo, la ciencia, todas las grandes narrativas. Entonces hacia una era en la que las grandes narrativas han perdido credibilidad. Y en lugar de confiar en explicaciones globales, universales y además racionales, la sociedad postmoderna se caracteriza por una pluralidad de relatos locales y fragmentados, ¿no? Que se contradicen entre sí y no buscan una verdad única. Uno de los puntos más relevantes de la obra de Lyotard es la crítica a las metanarrativas. Es una crítica a las teorías totalizantes, a las grandes historias que intentan explicar aspectos de la realidad de forma unificada, la historia de forma unificada, y ejemplos de estas narrativas tenemos el marxismo, el cristianismo, también la historia del proyecto también de la ilustración o un tipo de predominio occidental frente a las colonias. Y Lyotard argumenta que en la posmodernidad estas grandes narrativas han perdido su fuerza explicativa y en lugar de unificar a la humanidad bajo una sola visión, se ha creado una sociedad plural, una sociedad fragmentada, donde cada comunidad o grupo construye sus propias historias, sus propias explicaciones, ¿no? En lugar de una única sola historia. Entonces el mundo postmoderno se caracteriza por estos relatos pequeños, es decir, narrativas que son limitadas, son específicas, ¿no? Que surgen de contextos particulares, y la diversidad y la fragmentación del conocimiento son centrales en la visión de la posmodernidad. Lyotard también introduce un tipo de nueva comprensión de la sabiduría. En lugar de una sabiduría unificada absoluta, es más dinámica, más plural, más flexible y es un conocimiento que se reconoce como limitado, relativo, contingente, ¿no? Y en este sentido, Lyotard defiende la idea de que el conocimiento debe ser reconocido como una construcción social que está influida por la tecnología, por los discursos y también por las relaciones de poder. Y en este tema la tecnología
tiene un gran impacto evidentemente en la condición postmoderna del hombre, porque está llena de conocimiento, está llena de información, y Lyotard señala que estas nuevas tecnologías como... Recordemos que en este tiempo los medios de comunicación masivo también era el internet ese tiempo, ¿no? Y las computadoras evidentemente se hablaba ya desde 1890 con las primeras computadoras, pero lo que vamos a hacer ahora es entender cómo los medios masivos de su tiempo se convertían en grandes comunicadores de metanarrativas. Entonces, en lugar de una transmisión estable y progresiva del conocimiento, el conocimiento se arrojaba de esta forma, y con el paso de esta fragmentación, como se mencionó, el conocimiento ahora está más fragmentado, ¿no? El celular te pone una cosa y ves otro celular y está con otra cosa en la misma mesa, y tienen intereses diferentes. El algoritmo también funciona diferente para cada individuo y se presenta de manera dispersa, ¿no? Que es accesible en múltiples formas y a través de múltiples canales también. Y esta transformación tecnológica concluye a una pluralidad de la experiencia humana, y también refuerza las críticas de las grandes narrativas unificadoras. Y esto evidentemente es algo muy interesante de abordar, pero igualmente cuando se habla de ir en contra de estas grandes narrativas, hay ciertas cosas que nos unifican. Por ejemplo, el uso de un celular hoy en día. Hoy en día la mayor parte de la población tiene celular, y hace 20 años o 15 años solo tenía el 50%, solo tenía el 70, 60%. Y si vamos a 20 años atrás, solo el 30% tenía un celular. Entonces la tecnología hace que nos unifiquemos, pero a la vez necesitamos de grandes narrativas como el uso del celular que se ha globalizado, para ir en contra de las grandes narrativas igualmente. Y esto es algo muy interesante de analizar, ¿no? Porque ya no solo estamos viendo cómo el hombre trata de unificarse con la globalización, pero vemos también que el hombre trata de separarse del otro, ¿no? Mediante sus gustos, sus preferencias, y el contexto mismo del ambiente quiere modificarlo. Y siendo así, surge esta crítica a este estado absoluto, estos ambientes absolutos, estos ambientes con grandes metanarrativas. Y Lyotard no rechaza por completo el conocimiento científico, pero hace una distinción importante entre el conocimiento científico y las grandes narrativas. Y esto hay que tenerlo claro. La ciencia no es vista como la única fuente de verdad universal y objetiva, la posmodernidad hablamos, pero se convierte en uno de los muchos saberes posibles dentro de un panorama plural. Entonces Lyotard subraya que el conocimiento científico se ha transformado en una actividad, una técnica, en una especialización, que se mueve en contextos específicos, y que su relación con la verdad es siempre provisional, es siempre por momentos provisional. Entonces Lyotard también aborda el impacto de esta posmodernidad con el arte y la estética. Según él, la posmodernidad, en este periodo, el arte pierde la capacidad de representar una verdad universal, ¿no? O la verdad universal, y se convierte más bien en una práctica fragmentada, práctica plural, ¿no? Sin un referente único a una verdad última. Y se convierte en una práctica fragmentada, donde la expresión de la ironía, la multiplicidad, el juego de significados, el contraste con las concepciones modernas de arte como una forma de alcanzar la belleza trascendental o el sentido profundo, se pierden. Entonces la condición posmoderna en Lyotard específicamente, vemos que las certezas no dominan el pensamiento postmoderno. Incluso, vemos con Wittgenstein también que las certezas para Wittgenstein son las creencias que no necesitan justificación. Y evidentemente estas creencias que no necesitan justificación tienen este enfoque en que no
no hay certezas, ¿no? Si no hay creencias que no necesitan justificación, pero están relacionados por el contexto, entonces abogan por un conocimiento que se reconoce como fragmentado, como diverso. Entonces Lyotard analiza el impacto de la tecnología y las nuevas formas de comunicación, como la desaparición de las grandes narrativas y la pluralidad de relatos que surge como característica definida de la posmodernidad, y en lugar de buscar verdades absolutas, la posmodernidad se concentra en pequeñas narrativas, en las voces diversas y en la aceptación de la pluralidad de voces, como se le conoce muy bien a este periodo. Pero hay algo que dijo Milley, ¿no? Las matemáticas son matemáticas, y por más que 2 más 2 se mencione que 5, va a ser 4, porque es aplicable. Y bueno, esto es algo también, ¿no?, que no puede ser así. Puede ser un 4.5, nunca llegar a 4, 3.90, y se pueden hacer muchos puntos de vista, ¿no? Pero en general estas verdades universales, como por ejemplo serían estos juicios a priori, juicios sintéticos a priori, aplicarían, ¿no? Porque no, toda la gravedad se cae, pero puede existir aparatos que inhiban esto, ¿no?, esta gravedad, y al inhibirla se convierte en un tipo de levitación, ¿no? Y eso hace que sea interesante aceptar esta pluralidad de voces, y como desarrollo también de la historia, ¿no?, como un proceso de hegeliano, ¿no?, donde estemos llegando al punto final, pero ese punto final ya estaba dado por algo para el bien del espíritu, para conocer el espíritu, ¿no?, que se autoconozca. Es bastante interesante todo esto, pero hay que tener claro los conceptos de Lyotard. Porque el gran concepto que tenemos que aprender es la gran narrativa. Este es un concepto muy importante, porque Lyotard utiliza este término para describir las grandes historias, ¿no?, las teorías totalizadoras, la cultura, la sociedad que influyen, ¿no? Y esta metanarrativa buscan en sí dar respuestas globales sobre el progreso del ser humano, la evolución del conocimiento, el destino final de la sociedad y demás. Entonces, el progreso de la humanidad se ve cuando da ejemplos de las metanarrativas clásicas, ¿no? Por ejemplo, la idea de que la historia humana avanza siempre hacia un mejor estado. Entonces, a través del progreso social y científico y tecnológico, se puede ver que cada vez que un mayor menciona que en mis tiempos era esto mejor, habla de un tipo de relatividad que sucede en el tiempo, ¿no? Pero a la vez ese tiempo unifica dos experiencias subjetivas que determinan diferentes modos de pensamiento, ¿no? Y esto conlleva un tipo de reflexión sobre qué punto es verdadero o hasta qué punto uno puede llegar a actuar de acuerdo con la evolución del tiempo, con el progreso de la humanidad. Como vimos, los genios son revolucionarios a su tiempo, trascienden su tiempo, y este es un claro avance de que la idea de que la historia humana avanza siempre hacia un estado mejor es una metanarrativa, pero es una metanarrativa que tiene un sustento en que poco a poco se vuelve más libres, ¿no? Y cuando, por ejemplo, Nietzsche mencionaba que la sociedad también, al liberarse de estos dogmas, aceptaba la responsabilidad y aceptaba la libertad de sus decisiones también, en el eterno retorno, hacía que esto se vuelva
se vuelva un tipo de libertad a la que llega la sociedad, ¿no? Se vuelve más libre. Y imagínate una sociedad donde, bueno, hay muchas utopías, muchas películas que te muestran esto, ¿no? Estas historias distópicas, muchas utópicas, pero, lo que quiero llegar a que se entienda es que nosotros, al estar en un tipo de vida que termina el progreso de la humanidad, el futuro de la humanidad, conlleva un tipo de libertad absoluta, ¿no? Donde ahora las limitaciones las pone lo económico. Imagínate una sociedad donde todos seamos libres, o sea, donde todos seamos millonarios y ricos, y los robots son los que trabajen. ¿Esto a qué conlleva? ¿Qué conlleva esto, no? Como primer punto, un tipo de vacío en el propósito de la vida, si no se tiene un sentido como el de Kierkegaard, que mencionaba que el sentido era lo religioso, era Dios, que él te daba el sentido, pero si la mayor parte de las personas sigue siendo atea, veremos que entraría en un tipo de nuevo existencialismo, ¿no? Donde los problemas del sentido se darían más, ¿no? Y la implementación de los vicios y las formas de distracción de la conciencia harían que perdamos el sentido de libertad, pero con nosotros mismos. La conciencia se pierde y el individuo queda atrapado dentro de sí mismo, dentro de su contexto creado por él mismo. Y esto evidentemente es algo curioso, porque ya nos habla de un tipo de identidad creada que la adaptamos, que adaptaríamos, que sería el problema de la falta de libertad. Y esto es algo muy interesante de analizar. Bien, la siguiente narrativa es la creencia en el poder de la razón humana, ¿no? Para entender el mundo y mejorar la condición humana. Según la condición postmoderna, estos dos primeros, ¿no?, hitos de la metanarrativa que son clásicos, la idea de que la historia humana avanza siempre hacia un mejor estado, y que el poder de la razón humana, el entendimiento, nos lleva a entender y a mejorar la condición humana, son resaltadas por Lyotard desde este enfoque, ¿no? Y como vimos, Lyotard era marxista en sus inicios, en su juventud, pero y a medida que crece se aleja del marxismo, ¿no? Hay una explicación histórica que ve la lucha de clases como es el marxismo, y que es el motor de la historia, esta lucha de clases entre ricos, pobres y amos y esclavos. Se va y predice una futura revolución que llevará a la sociedad al comunismo. Esta historia, esta narrativa que es usada por Marx para explicar el Estado comunista mediante los tres pasos, se dan con este tipo de aparición de rechazo a las grandes narrativas. Entonces Lyotard sostiene que la posmodernidad ya no tiene la misma autoridad ni la capacidad para dar cuenta de la complejidad del conocimiento humano, la experiencia también que sería humana, sino que está influenciada por pequeños relatos. Y vemos un poco también de cómo el existencialismo se prima aquí, ¿no?, en la posmodernidad, porque el individuo, siendo su propio contexto, siendo sus propias narrativas, estas microhistorias, conlleva a que viva de acuerdo a un tipo de vida dentro de sí mismo, que no se deje influenciar por las grandes narrativas. Entonces esto hace que determine ya su propio destino, ¿no? Se vuelve un tipo de nihilismo, pero a la vez con existencialismo, porque se pierde el gran objetivo, por así mencionarlo. Entonces, en lugar de buscar una explicación única,
La posmodernidad celebra la pluralidad, también la fragmentación del conocimiento. Evidentemente el conocimiento está relacionado con el lenguaje con la realidad. Así se propone que no existe una sola interpretación válida de la realidad, evidentemente hablamos, pero la realidad está compuesta de un tipo de metanarrativa que es la historia, que es esta metanarrativa que conecta todo. Y por eso también Lyotard resalta la fragmentación de las narrativas en interpretación válida de una historia o de la realidad. Lyotard también nos habla de la muerte de las metanarrativas, ¿no? El fin de las grandes narrativas. Y esta idea está directamente relacionada con la pérdida de confianza en estas metanarrativas, que a lo largo del siglo XIX y XX dominaron el pensamiento occidental, pero la incredulidad hacia las metanarrativas surge debido a varios factores, como las crisis políticas y sociales, hablamos de las guerras, los avances en las ciencias y las filosofías que cuestionan la idea de una verdad absoluta o absoluta, y los movimientos que defienden la pluralidad y la relatividad cultural, ¿no? En lugar de metanarrativas, Lyotard propone lo que llama él, ¿no?, pequeñas narrativas, petits récits, donde son relatos locales, específicos, contextuales. Tiene sentido de el contextual también. Entonces, estas narrativas no buscan explicaciones universales, sino que celebran la diversidad de perspectivas y la contingencia del conocimiento. Evidentemente, la capacidad de la razón influye mucho en esto, la validez y la invalidez de ciertas teorías universalizadoras, pero esa razón misma nos condiciona a un tipo de universalización. Todas las personas conllevan en cierto grado, este tipo de facultad mental. Otro concepto también central de la obra es el papel del conocimiento en la posmodernidad. Dado que Lyotard sostiene que el conocimiento ya no puede ser considerado como algo único, accesible a través de una razón universal, y sostiene que la modernidad, la ciencia y el conocimiento eran considerados como una búsqueda de la verdad absoluta, ¿no?, que podía ser alcanzada a través del método científico, la razón y la objetividad. Y en lugar de un conocimiento unificado y global, se reconoce que el conocimiento está fragmentado, influido por diversos contextos culturales, históricos y sociales, y no hay una única manera de entender el mundo. Cada comunidad, disciplina puede tener su propia forma de conocer, y Lyotard no rechaza la ciencia, pero advierte que la ciencia ya no es vista como la única vía para acceder a la verdad. Entonces la ciencia se convierte en un tipo de discurso técnico que opera dentro de contextos específicos, y que, a pesar de su capacidad de descubrir el mundo de manera precisa como lo hace la ciencia, no tiene la capacidad de ofrecer respuestas universales y definitivas. Y el conocimiento se ha convertido en una actividad especializada que se realiza dentro de ciertos marcos de referencia y por tanto también está condicionado por reglas y normas de las instituciones que lo producen. Y siguiendo con estas implicaciones que tienen las narrativas, pasamos a los conocimientos, ¿no? Porque el conocimiento está estrechamente vinculado con las estructuras de poder, dado que el conocimiento no es neutral ni también es desinteresado, sino que está influido por poderes políticos, intereses económicos, incluso sociales, ¿no?, que determinan qué se considera verdadero y qué se debería excluir. Y en la posmodernidad se encuentra la idea de que el conocimiento puede ser autónomo o libre de las relaciones de poder que lo condicionan. Y para esto, la condición posmoderna, Lyotard también se refiere a cómo la estética y el arte reflejan las crisis de la metanarrativa.
donde el arte se veía como una búsqueda de belleza universal, una expresión de la verdad trascendental, y en la posmodernidad el arte se convierte en un espacio de diversidad, fragmentación, donde las convenciones tradicionales de belleza y significado son cuestionadas. Y los artistas posmodernos evidentemente juegan con la ironía, la parodia, la mezcla de estilos, y el arte se convierte en un medio para explorar la pluralidad de experiencias y también las perspectivas que caracterizan la sociedad contemporánea. Lyotard también introduce un enfoque radical sobre la justicia, ¿no? En la posmodernidad la justicia no puede ser vista como un concepto universal que se pueda aplicar de manera igual a todos, sino que debe entenderse en términos de diferencia y pluralidad. En lugar de aplicar principios universales y unificados, Lyotard sugiere que la justicia debe ser entendida en términos de la escucha de las voces diversas y el reconocimiento de las diferentes formas de experiencia y también de sufrimiento. Entonces el lenguaje juega un papel clave en la obra de Lyotard, dado que en el libro La condición posmoderna el lenguaje ya no se entiende como una mera herramienta para describir la realidad de forma objetiva, preexistente, sino que se conoce y se considera como un medio, como un medio de construcción, un medio que sirve para construir realidades, construir significados, ¿no? Y el lenguaje es ahora un espacio donde las relaciones que existen de poder y las narrativas sociales se entrelazan. Y el conocimiento no es algo que simplemente se descubre, sino que se crea. Se crea y se construye a través del lenguaje y también los discursos. El conocimiento no es algo que nosotros descubramos, sino es una construcción. Y esto en epistemología es clave, es muy clave, porque ya determina un tipo de diferencia de la búsqueda, una búsqueda, no, sino de entender la verdad, entender la realidad. Y me parece que este punto es clave y es el que tenemos que resaltar el día de hoy, que el conocimiento en la función del lenguaje, en la posmodernidad, el conocimiento no es algo simplemente que describe, sino que el conocimiento no descubre nada. No es algo que simplemente se descubre el conocimiento, sino que el conocimiento crea y construye a través del lenguaje y los discursos aquello que está en esta relación del sujeto que conoce y el objeto a conocer. No vamos a descubrir el mundo, sino vamos a crearlo y construirlo a través del lenguaje y también los discursos, ¿no? Ya no un sentido ontológico, sino un sentido más lingüístico. Y se pierde básicamente por completo este sentido por retorno a la metafísica, al ontológico de la vida, al ontológico del mundo, de la realidad. Y en la condición posmoderna, Lyotard introduce una serie de conceptos fundamentales, ¿no?, que desafían las ideas predominantes de la modernidad sobre la verdad, el conocimiento, el poder, la cultura, y la noción de gran narrativa es clave para entender esta crítica a las explicaciones universales, mientras que la pluralidad del conocimiento y la fragmentación de la experiencia humana se convierte en los ejes de su visión del mundo posmoderno, ¿no? Y la obra invita a cuestionarnos en las certezas modernas y a abrazar un tipo de diversidad, la incertidumbre y la contingencia que se caracterizan en esta era. Esta contingencia que surge entre dos posiciones, ¿no?, y que la posmodernidad ya vemos cómo se aplica. Sin más que decir, creo que este sentido de posmodernidad tiene un poco ir en contra de la filosofía analítica, ¿no? Que la filosofía analítica trata de unificar más bien el lenguaje, trata de conocerlo, conocer la realidad mientras construye un lenguaje claro y lógico. Estas grandes narrativas ponen en manifiesto la diversidad, la incertidumbre, la contingencia.
de los grandes del conocimiento, ¿no? De los grandes conceptos de la humanidad, sobre la verdad, el conocimiento, el poder y la cultura. Bastante interesante. Bien, nos vemos el día de mañana, aunque hay mucho que hablar también, ¿no? No hemos hablado, por ejemplo, de la crisis de legalidad y la autoridad. Bueno, esta modernidad también se caracteriza por el énfasis en la legitimidad, ¿no? La legitimidad y la autoridad de ciertos discursos, como el discurso científico, el discurso político y filosófico. Y Lyotard sostiene que con la desaparición de estas metanarrativas grandes se produce un tipo de crisis de legitimidad, donde las grandes instituciones y los sistemas de poder que sustentaban las narrativas totalizantes pierden su autoridad y el conocimiento y la cultura se convierten en campos más fragmentados, más dispares, ¿no? Entonces en la posmodernidad no existe un criterio único para legitimar un conocimiento, una práctica. Entonces cada discurso, cada narrativa puede ser válido dentro de un propio contexto, pero no tiene la capacidad para universalizarse o imponerse como una única forma válida de conocimiento. Y este aspecto de la crisis refleja una mayor descentralización del poder y también de la autoridad. Otro tema interesante es la desconfianza en la razón universal. Una característica clave de la modernidad ha sido confiar en el conocimiento, en la que la razón nos va a llevar al conocimiento y la verdad. Pero en este énfasis en la razón universal que estuvo en el centro de la ilustración y el pensamiento moderno, entra en crisis con la posmodernidad, dado que no dado por él, sino Lyotard subraya, explica que aunque la razón haya sido poderosa para garantizar y organizar la sociedad, las ciencias y las artes no puede ofrecer una respuesta definitiva a todas las preguntas fundamentales sobre la vida, la moralidad y el sentido de la existencia humana. Entonces las crisis de modernidad, por tanto, están ligadas a un tipo de escepticismo frente a las pretensiones de objetividad y la universalización de la razón. Entonces Lyotard observa que lejos de ser una herramienta neutral y pura, la razón está condicionada por contextos históricos, ¿no? Contextos sociales, contextos políticos, y no puede explicar la complejidad de las experiencias humanas de manera total. Y este escepticismo hacia la razón tiene un impacto profundo en la política y la ciencia y la ética, igual que la cultura, ya que desafía las ideas modernas de progreso y racionalidad. Y otra crítica que es sumamente interesante es, por ejemplo, el impacto en la tecnología y la ciencia, ¿no? Pues ya dijimos, en lugar de una ciencia universal y un conocimiento común accesible a todos, la modernidad se enfrenta a un conocimiento fragmentado, más especializado. En la posmodernidad, la ciencia no puede ser vista como la única vía de acceso a la verdad, ya que ahora existen múltiples formas de conocimiento que no se pueden reducir a un solo sistema de pensamiento. Entonces la capacidad de la ciencia para ofrecer respuestas universales se pone en duda, lo que genera una sensación de incertidumbre y relativismo que caracteriza esta crisis de la modernidad. Entonces Lyotard observa que las crisis de la modernidad se reflejan en el campo de la estética. En la modernidad el arte tenía una función trascendental, ¿no? Como vehículo para la expresión de la verdad universal o la belleza ideal. Entonces la posmodernidad ve que el arte pierde esta función trascendental y se convierte en una práctica, ¿no? Fragmentada, relativista. Entonces juega con el estilo, la ironía, mezcla formas y géneros, y en lugar de buscar la belleza absoluta o la representación verdadera de sentido de la vida, el arte postmoderno se convierte en un espacio para explorar las múltiples perspectivas de la experiencia de la condición humana. Y esto evidentemente impacta, pero también tiene contras. Por ejemplo, al igual que otros filósofos, Lyotard desconfía de las grandes narrativas del arte, pero en este sentido el arte contemporáneo
adoptado un enfoque más experimental, donde el arte conceptual, el videoarte, los performance son algunos ejemplos de cómo estas ideas de Lyotard influyen en las prácticas artísticas actuales, ¿no? Y estas prácticas actuales tienen un tipo de despotismo y desenfoque de la actividad social, ¿no? Otro tema importante que se convierte en una crítica es que Lyotard puede ver que existe un tipo de despolitización, un tipo de rechazar las metanarrativas, un tipo de liberación, rechazar las metanarrativas que han guiado los movimientos sociales y políticos, ¿no? y que algunos argumentan que el enfoque de la posmodernidad puede desactivar la capacidad de esta movilización colectiva, ¿no? Estos objetivos comunes, la búsqueda del pueblo, la búsqueda de sentido del pueblo. Entonces esto hace que no haya esa dinámica social, ¿no? Y de este modo se podría argumentar que el énfasis en la diversidad de narrativas y en la fragmentación puede debilitar la palabra, los esfuerzos por generar un significativo cambio social, un gran cambio significativo que reúna masas, pero esas masas, al ser reunidas, ya están formando un tipo de pensamiento universalista objetivo. Y esto conlleva también que algunos críticos señalan que las posturas de Lyotard acerca de las crisis de las metanarrativas pueden llevarnos a un tipo de pesimismo epistemológico también, que paraliza el pensamiento, que paraliza la acción, al decir que no podemos alcanzar una comprensión unificada y definitiva de la realidad. Entonces se podría generar un sentido de desconfianza total en la capacidad humana para construir un futuro o resolver problemas globales como el cambio climático, la pobreza o las injusticias sociales. Bien, hay una cuestión muy interesante que son los debates también en torno a su obra, dado que Lyotard, cuando se refiere a este relativismo que surge del rechazo de las metanarrativas, puede dar la impresión de que todas las creencias o los conocimientos son igualmente válidos, y lo que lleva a la pregunta, no corremos el riesgo de caer en un relativismo extremo, o donde no hay una base común para juzgar qué es verdadero, qué es correcto, qué es moral, ¿no? Todo se vuelve difuso en este relativismo extremo, que podríamos llegar a algún punto, ¿no? Si llegamos a ese punto, tendríamos que buscar una intuición moral, un tipo de moral intuitiva, universal, que conlleve ya a reconocer esta intuición, esta facultad. Y algunos críticos argumentan que al rechazar estas metanarrativas universales, Lyotard abandona cualquier criterio absoluto para distinguir entre un discurso verdadero y un discurso falso, entre lo justo y lo injusto, y esto podría dar lugar a una falta de principios universales y la incapacidad de tomar decisiones políticas y sociales en base a normas comunes, lo que podría llevar a una parálisis ética y una parálisis política. Bien, nos vemos el día de mañana con Michel Foucault, con Poder y Conocimiento. Igualmente vamos a tocar a Lyotard, porque es bastante interesante. Bien, hasta el día de mañana.